Bueno, entonces vamos con Hechos 11 y vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 18. Entonces, les voy a pedir a ustedes que nos ayuden a leer. Trinita, ¿te gustaría ayudarnos a leer hasta el versículo número 6? Y luego, Sí, claro. Rocío, ¿nos puedes ayudar a leer del 7 al 13? Y yo termino del 14 al 18. Ok, Ok, muchas gracias. empezamos. Sí. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí hasta ahí, ¿verdad? Sí. Y luego ya Rocío nos ayuda del 7 al versículo 13, por favor. Sí. Sí, nomás me dices qué capítulo. Es Hechos 11 del versículo 7 al 13, por favor. Hechos 11 del 7 al 13. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque No, ninguna, ¿sí? ¿No? Sí, 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 sí. sí, Porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Ajá, el 12 y el 13. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. bueno, amén. Bueno, esa es la primera parte que vamos a estar estudiando el día de hoy. Bueno, vamos a ver un pequeño resumen con respecto a lo que pasó la semana pasada en el capítulo número 10 de Hechos, que es lo que Pedro les está contando a estos hermanos en Jerusalén. Entonces, la semana pasada vimos el proceso del Espíritu que transformó la mente y las acciones de Pedro para con los gentiles. Recuerdan que Pedro tenía en su mente y en sus acciones el que los judíos no tenían por qué mezclarse, ni siquiera entrar a la casa de algún gentil, era completamente inmundo para ellos hacer eso. Pero luego el Espíritu pone una visión en Pedro y ve esto del lienzo con los animales que Dios le dice que mate y que coma. Y entonces Dios le revela ahí que ya todo ha sido limpiado y que ninguna cosa inmunda hay. Y luego vimos a Cornelio, que era un gentil, que era un centurión, que era un hombre usado por Dios para dar testimonio,
de que Dios no solo es Dios de judíos, sino de gentiles por igual. Entonces, tanto el Espíritu está obrando en el corazón y en la mente de Pedro, como el Espíritu está obrando en la mente y en el corazón de Cornelio, porque el plan que el Espíritu tiene es encontrar a estos dos y dar testimonio de que el Espíritu y la salvación no solo es para judíos, sino que también es para gentiles, ¿verdad? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora, estudiamos el discurso de Pedro para dar a conocer la autoridad y la supremacía de Cristo como el Mesías anunciado desde la ley y los profetas. ¿Se acuerdan que en los versículos, desde los versículos 36 hasta el 44 del capítulo 10 de Hechos, lo que hace Pedro es dar un discurso muy apologético de todo lo que tiene que ver con las señales que apuntaban desde el Antiguo Testamento hasta la llegada de Jesucristo y cómo todo esto revelaba que Jesucristo era el Mesías, que Él era el Salvador y que solo en Él podíamos tener la vida eterna. Eso fue lo que Pedro hizo en el capítulo número 10. Ahora, hablamos del propósito de Dios para estos actos extraordinarios, como hablar en lenguas, el de hacer milagros de sanación, los visiones y sueños, y vimos que Dios usó en ese tiempo en específico el tema de sanación, visiones, sueños, lenguas, con el propósito de que los judíos se dieran cuenta de que sobre los gentiles también venía el Espíritu Santo y el poder que Dios les dio a los discípulos únicamente para hacer esto tenía que ver con la señal que Dios estaba dándoles para que supiera el pueblo que ellos estaban siendo enviados directamente por Dios, que ellos tenían autoridad. Entonces, ese era el propósito de las visiones, de los milagros, de los sueños. El propósito era testificar la obra de Dios con la iglesia primitiva, ¿verdad? Eso eventualmente fue terminando y como dijimos, desde el año 33 que empezó todo hasta el año 95, todo esto disminuyó en gran manera, en una forma muy importante. ¿Por qué? Porque ya se estaba terminando el propósito del cual, o por el cual Dios lo permitió. Ahora, entendimos que el plan de Dios siempre fue llamar a todos al arrepentimiento y tener acceso a la salvación por medio de la fe sin excluir a ningún hombre. Eso lo vimos en Deuteronomio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que Dios no hace Sí, acepción de personas. Ok. Analizamos también cómo Dios escogió al pueblo hebreo para ser un megáfono que atrajera a la humanidad a la salvación y cómo ahora Dios usa la iglesia para el mismo propósito. ¿Se acuerdan que Pablo les decía que en Romanos de qué me es benéfico ser judío? Y él dice de mucho, hay mucho de benéfico en que en que seamos hebreos, porque fuimos el pueblo escogido por Dios, al cual se le revelaron los misterios, al cual se le reveló la palabra de Dios. Ese era el gran orgullo que tenían que tener los judíos, de que Dios por misericordia les había escogido para ellos tener acceso a la palabra, ¿verdad? Pero ellos no entendieron, ellos rechazaron la verdad, rechazaron al Mesías y entonces Dios ahora usa la iglesia con el mismo propósito. Y a la iglesia le he revelado misterios profundos en Jesucristo que ahora están ocultos para los judíos. Así como en el tiempo del pueblo hebreo había misterios para los gentiles que estaban ocultos para ellos, que sí les fueron revelados a los judíos. Ahora la iglesia tiene misterios en Jesucristo que parece que están como velados para el pueblo hebreo porque han rechazado la verdad de parte de Dios. Y la iglesia ahora tiene esta encomienda de ser los que reconcilian al mundo con Dios. Dice Pablo que nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Ese es el propósito de por cual hoy está la iglesia aquí en esta tierra. sí.
Muy bien. Ahora vamos a meternos ya un poquito en el tema de Hechos número 11 y de algunas cosas que me gustaría que quedaran muy claras con respecto al tema de la ley y al tema de la gracia. ¿Y por qué es importante esto? Porque causó mucha controversia en la iglesia primitiva, hubo muchas enemistades, hubo muchos pleitos, hubo muchas contiendas y desgraciadamente por la ignorancia o por el desechar la verdad entre la diferencia de la doctrina de la ley con la doctrina de la gracia, es que muchas iglesias se desviaron y hoy tenemos tantas y tantas corrientes o denominaciones que no hacen más que hablar falsedad. Entonces, este tema es muy importante para nosotros como creyentes para mantenernos en la línea bíblica, en la línea correcta, en la línea que Dios ha trazado desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad. Esa línea que podemos ver en las Escrituras, si no entendemos la ley y si no entendemos la gracia, vamos a sufrir mucho por divisiones, por contiendas, y es precisamente lo que estamos viendo aquí en el capítulo número 11 de Hechos. Son los primeros creyentes y las contiendas por no entender esta verdad. Pero el Señor es fiel y misericordioso y va a usar a Pedro y en gran manera a Pablo para ir aclarando estas cosas. Ahora, Pedro cuando vuelve a Jerusalén, que es lo primero que leemos aquí en Hechos 11, se encuentra con los creyentes judíos que cuestionaron a Pedro por su interacción con los gentiles, ¿verdad? Están estos judíos creyentes que ahora cuestionan a Pedro y le dicen, oye, pero ¿cómo te atreves a entrar en casa de incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué? Porque para ellos era una total aberración. Y para mí es muy interesante cómo ahora Pedro se tiene que enfrentar a lo que él mismo pensó e hizo contra los gentiles, ¿verdad? Ahora Pedro es como si se enfrentara a su Pedro del pasado, porque todos esos judíos Sí, nacidos de nuevo están reclamándole las mismas cosas por las cuales Pedro se negó en principio de cuentas a ir a comer del lienzo en la visión, ¿verdad? A sí, entrar a la casa de los gentiles porque todo esto era abominable para ellos. Pero ahora Pedro ya tiene un nuevo conocimiento y tiene una nueva revelación y es la que va a empezar a compartir con estos hermanos judíos nacidos de nuevo. Ahora, algo que tenemos que entender es cómo funciona la ley. Y yo puedo ver que la ley tiene 5 principales propósitos. Número 1 es el demostrar el carácter santo de Dios. Ese es uno de los principales propósitos sí. de la ley. Vamos a ir a Romanos 7 y vamos a leer el versículo 12, porque ahí Pablo lo que hace es dar una lista de cualidades con respecto a la ley. Y evidentemente la ley, al ser creada por Dios, va a reflejar su carácter. Entonces, atributos que vemos en la ley son atributos que hay en Dios. Es inevitable. Ahora, si alguien me ayuda a leer Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Ok? Si ustedes pueden ver ahí, esos son atributos de parte de Dios. Dios es un Dios santo, es un Dios justo y es un Dios bueno, ¿verdad? Sí, Entonces, la ley refleja esto de parte de Dios, su justicia, su santidad y su bondad. Ahora, ahí mismo en Romanos 7, si alguien me quiere ayudar a leer del 14 al 20, Pablo va a mostrar la incapacidad del hombre para cumplir la ley. Ese es otro propósito de parte de la ley, mostrar la incapacidad del hombre para cumplirla. Si alguien me quiere ayudar a leer del 14 al 20. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado.
porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna vez se han sentido así? Sí, Que muchas las veces. cosas, que las cosas buenas que quieren hacer no las pueden hacer y Sí, todo lo malo que no quieren hacer es lo único que saben sí, hacer. sí, podemos, sí, Eso tiene que ver con la incapacidad en nuestra naturaleza para cumplir la ley. La ley es santa, es justa, es buena, pero nosotros humanamente estamos incapacitados para cumplir esta ley. Somos incapaces de hacerlo. Y ese es otro propósito sí, de parte de la ley. Ahora, el tercer propósito tiene que ver con concientizar al hombre de pecado. Vamos ahí a Romanos 3:20, unas hojas antes, Romanos 3:20. ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley él es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así es. Si la ley no dijera no codicies, yo no sabría que codiciar está mal, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, gracias a la ley tenemos la conciencia de que existe el pecado. El hombre es sí, concientizado del pecado. Ese es el cuarto propósito de parte de la ley. Y el quinto propósito, no, el cuarto propósito, perdón, ya me estoy saltando uno, es condenar al mundo bajo pecado. Ese es el cuarto propósito, condenar al mundo bajo pecado. Vamos a leer en Gálatas 3 y vamos a leer versículos 21 y 22. Gálatas 3, 21 y 22. Y más al ratito vamos a regresar a otros textos en Gálatas, porque Gálatas es un capítulo clave para entender la ley. 21 y 22. Ajá, Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que está en fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ok, muchas gracias. Dice, si la ¿Le ley, sigo? no, si la Sí. ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, que es básicamente lo que Pablo ya dijo en Romanos, ¿verdad? Nadie puede ser justificado por la ley. Dice, mas la escritura, o sea, la ley, lo encerró todo bajo pecado, para que la Sí, promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, ¿verdad? Entonces, la ley condena a todo el mundo bajo pecado. Nadie puede decir, yo no he pecado. No, yo soy bueno. la ley está ahí para demostrarle a todo hombre que está bajo pecado. Y el quinto propósito, el que yo considero que es el más importante, es ser un ayo que nos lleva a Cristo. Ahí en Gálatas 3, versículo 24, si alguien nos ayuda a leerlo. Gálatas 3, 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Muy bien, muchas gracias. Este ayo era una persona en los tiempos antiguos que eran personas que se encargaban de cuidar y de preparar a los niños pequeños para ser llevados con su maestro. Es como
era como el kinder, por así decirlo. Eran personas que equipaban a los niños pequeños, los capacitaban y los concientizaban para poder ser llevados y estar listos para presentarlos a sus maestros, a los maestros que les iban a enseñar. Entonces, Ayo es una persona. Ajá, es una persona que capacita o capacitaba a los niños para Ujú. presentarlos a su maestro. Ok, Es como un niñero. Sería como, Joshua, sería como sí, una institutriz. Sí. Algo así, sí, pero Como niñera. sí, como una niñera o como un niñero, sí, que los preparaba para el tiempo en el que tenían que ser llevados a los maestros que les iban a enseñar las escrituras. Recuerden que a los judíos desde muy pequeños los enseñaban en las escrituras, pero antes de que fueran llevados con los maestros, con los rabís, había un ayo o una persona que preparaba a estos niños para que pudieran llegar al maestro. Y la ley es exactamente eso en la vida de las personas, es un ayo, es algo que prepara a las personas para llevarlas a Cristo, porque Cristo es el maestro. El institutriz no es el fin de esos niños, no se queda ahí su conocimiento, ni ellos van a quedarse con él para siempre. El punto del ayo era prepararlos para su encuentro con el maestro. Y la ley es exactamente lo mismo. La ley lo que hace o lo que era la intención de Dios hacer para los hombres era que los hombres vieran el carácter santo de Dios, que los hombres entendieran su incapacidad para cumplirla, que los hombres fueran concientizados del pecado, que todos quedaran encerrados bajo pecado, para que entonces no encontraran ninguna salida más que en el Mesías. Por eso era el ayo. La ley era la que los apuntaba a Cristo, los incapacitaba por completo para cumplirla y entonces tenían que mirar a un Salvador que los liberara, porque en la ley solo iban a encontrar condenación. ¿Sí ven esa parte? ¿Sí me doy a entender con eso? claro. La ley solo preparaba a los hombres para que el Mesías fuera revelado y los hebreos principalmente voltearan y dijeran, ah, este es el Mesías, este sí es nuestro Salvador, este es el único hombre que puede librarnos de la condenación de la ley. Nosotros no podemos, estamos incapacitados, sabemos que somos pecadores, estamos bajo pecado y necesitamos un Salvador, y este es Jesucristo. Por eso era el ayo, era el que los encaminaba a Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son los problemas de estar bajo la ley? Y esto es súper importante de entender. ¿Por qué es un problema estar bajo la ley? Es un tema muy importante para la vida de todo creyente. Vamos a Gálatas 3 y vamos a leer el versículo número 10. El primer problema con estar bajo la ley, aunque la ley es santa y es buena y es justa, el problema de aferrarnos a vivir bajo la ley es que te sujetas a maldición. Ese es el primer gran problema. Es la ley sobre los hombres es una maldición por todas estas cosas que ya vimos, porque somos incapaces de cumplirlas, porque solo nos sujeta a pecado, porque nos da conocimiento de pecado, y esto se convierte en una maldición de la cual nadie puede escapar. Dice en el capítulo 3, versículo 10 de Gálatas, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley no solo eran los 10 mandamientos, no solo era no tendrás dioses ajenos delante de mí, no codiciarás, no matarás, no robarás, no solo eran esos 10,
sino eran 613 preceptos que se desglosaban de esos 10. Entonces, cualquier persona que no cumpliera todos, absolutamente todos, se condenaba bajo maldición. Entonces, 613, 613 preceptos yo en lo total. escuché 619 con Carballosa. Ah, pues mira, Carballosa sabe más que yo, entonces seguramente sí son 619. No, lo que quiero es estar segura. Bueno, te lo investigo, pero según yo son 613. Sí. Bueno, Pero te lo A ver investigo si, y te lo... a ver si les mando. sas. Tengo un documento donde vienen los 613. Ah, entonces Si sí son... quieres, se los paso al grupo para que puedan leer todos. Ok, Ujú, muy y bien. ahí vienen leyes de absolutamente todo, de convivencia, de humanidad, de ética, de moral, de negocios, de todo, de cómo tenían que cumplir las fiestas, de cómo tenían que adorar a Dios, de cómo los sacrificios, de cómo todo, 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 todo. Entonces, si alguno rompía uno, aunque fuera el más mínimo, pelas. No, Es pues no. estás bajo maldición. Ahora, el segundo problema de estar bajo la ley es que no puedes alcanzar salvación. Si estar maldito no es suficiente, el que no puedas alcanzar salvación, quizás sí lo sea. Es Gálatas 3:11. Dice, 311. y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Verdad? No hay nadie que se pueda justificar para con Dios por medio de la ley. No importa si tú dices, La "No, ley. pero es que yo creo que sí tenemos que hacer obras buenas porque sí nos tenemos que ganar el cielo y sí nos tenemos que ganar la salvación". Es que no puedes. O es a la manera de Dios, bajo la ley, a la manera de Dios de cumple toda la ley, Sí. o no. Si te vas a poner bajo la ley, tienes que cumplirla absolutamente todo. Y aún así, el justo por la fe vivirá. Ahora, la ley es la fuente de poder del pecado. ¿Sí sabían eso? El pecado cobra su fuerza por medio de la ley. Vamos a Romanos 7 y vamos a leer eso para que lo veamos, porque es muy interesante entender que por medio de la ley es que el pecado tiene su fuerza. Es Ujú. Romanos 7, y si alguien quiere leer el versículo 7 y 8. Nadie se anima. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado. En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Ok? Entonces, dice aquí, ¿la ley es pecado? No, no es pecado la ley, ¿verdad? Lo primero que Pablo está aclarando, así como, no, a ver, no estoy diciendo que la ley es pecado, pero yo no conocí el pecado si la ley no dijera que no codicie, ¿verdad? Sí. Luego dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Si ven eso, el pecado lo que hace es ir tras todo lo que agrada a Dios. Si a Dios le agrada que tú no codicies, y por eso la ley dice no codicies, tu naturaleza de pecado va a querer que codicies aún más. Ujú. Y entonces, si la ley no existiera o no estuviera, el pecado estaría muerto.
porque no tendría el pecado ninguna ocasión, no habría nada que reprendiera al pecado. Pero como está la ley, y la ley es totalmente contraria y opuesta a todo lo que hay en la naturaleza pecaminosa, entonces el pecado se aviva aún más y quiere que tú hagas todo lo que está, quiere que hagas todo en contra de la ley. Y entonces dice la escritura o la ley, no codicies, y entonces tu carne te lleva a codiciar aún más. Otro problema con estar bajo la ley es que la ley esclaviza. Vamos a ver Romanos 6 y vamos a leer el versículo 14. Romanos 6, 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, el pecado no va a ser su amo, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces, si tú te pones bajo la ley para intentar obedecer la ley, te vuelves un esclavo de la ley. Y por tanto, te vas a volver un esclavo del pecado, porque el pecado toma la fuerza y la ocasión de la ley. Ese es otro problema de estar bajo la ley, solo te esclaviza. Ahora, Pablo reprende duramente a los Gálatas por su necedad a estar bajo la ley. Vamos ahí a Gálatas 3, 1 al 3. Ya con todas estas cosas en mente, por eso es que Pablo reprende tan duramente a los Gálatas, porque los Gálatas insistían en ponerse bajo la ley. Y entonces Pablo, con estas palabras, en Gálatas 3, del 1 al 3, los reprende, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado ciertamente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Porque Pablo entiende todo el problema que implica para la vida de un creyente estar bajo la ley. Y les dice, Gálatas insensatos. Gálatas, que yo soy. Es Gálatas 3, del versículo 1 al 3. Sí, gracias. No, de nada. Entonces Pablo les dice, ¿qué les pasa? ¿Quién los sedujo? ¿Quién los fascinó así para no obedecer a la verdad? Dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y Pablo hace una como una línea que divide la ley y la fe, ¿verdad? Simplemente, como decía Rafa el domingo, la verdad de la gracia excluye por completo a la doctrina de la ley. Son excluyentes una de otras. No puedes mezclarlas, no puedes revolverlas, no puedes intentar vivir una vida entre la ley y la gracia. No. O estás bajo la ley o estás bajo la gracia. O sirves a la ley y al pecado, o sirves a la verdad y sirves a la gracia. No puedes estar en los dos bandos. Simplemente no puedes. Y Pablo entiende el gran problema que representa para la iglesia que no entiendan la verdad. Y les dice, Gálatas insensatos, Gálatas tontos, ¿qué están haciendo? Dice, empezaron bien, empezaron por el Espíritu, pero ahora van a terminar por la carne. Y luego me parece que es en Colosenses cuando les dice, de la misma manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Si lo recibiste por fe y por gracia, ¿cómo tienes que vivir tu vida cristiana?
Pues por fe y por gracia. No hay otra manera, no hay otra cosa agradable delante de Dios. Ahora, Dios nunca ha estado cómodo con los hombres que creen que pueden obedecer. Dios nunca ha estado cómodo con los hombres que creen que pueden obedecer. Vamos a ir ahí a Éxodo, lo vimos el domingo y es muy interesante siempre recordarlo. Éxodo 19, para ver uno de los cuadros más interesantes con respecto al problema de quererse sujetar a la ley. El problema de verse capaces para obedecer. Dice en el capítulo 19 de Éxodo, Éxodo 19, 4. Éxodo 19, 4. Esto lo dice de parte de Dios hacia el pueblo y dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Y Dios está expresando esto para su pueblo y les está diciendo: todo esto que hice en Egipto y cómo los he alimentado y cómo los he sustentado a través del desierto, no tiene que ver ni con su obediencia, no tiene que ver ni con su capacidad de agradarme, tiene que ver con el deseo que yo tengo de atraerlos hacia mí mismo. Ese es el deseo en el corazón del Señor. No es tu obediencia, no es el cumplimiento de tu parte de la ley, no es cuánto te esfuerces por agradar a Dios. Lo único que Dios ha hecho a lo largo de toda la historia bíblica es atraer a la humanidad hacia sí mismo, por quien es Él, no por quienes somos nosotros o lo que podemos hacer. Y eso es lo que Dios está expresando al pueblo. Y entonces, todo el pueblo, en el versículo 8 dice: y todo el pueblo respondiendo a una, imagínense estos cientos de miles de personas, todas respondiendo a una: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Tú dinos, Dios, todo lo que tú quieras que hagamos, eso vamos a hacer. Para que veas cuánto te amamos, para que veas cuán obedientes podemos ser, para que veas todo lo que podemos hacer por ti. E inmediatamente, cuando Moisés refiere estas palabras del pueblo a Jehová, en el versículo 12 le da instrucciones a Moisés de todo lo que tiene que hacer el pueblo. Y dice: y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. ¿Y dónde está el Dios amoroso que trajo a todo el pueblo bajo alas de águila? Yo aquí solo veo un Dios que no quiere que absolutamente nadie se le acerque, porque cualquiera que se acerque va a morir, va a ser fulminado. ¿Qué pasó? Dios no se agrada en los esfuerzos humanos. Dios no quiere tu esfuerzo, Dios no quiere tu ley. De eso no se trató nunca. Y Dios aborrece cualquier esfuerzo humano, porque esa no es la forma de Dios, esa no es la forma de ser atraídos o acercados a Dios. Ese es el problema de estar bajo la ley. La ley produce orgullo, juicio y división en los que la practican. ¿Se acuerdan de los fariseos? ¿Se acuerdan de las cosas que Cristo reprendía a los fariseos y les decía: fariseos hipócritas, que traen sus, Sí. ¿cómo se llaman? Las cajitas. Las filacterias. Las filacterias eran unas cajitas donde tenían que guardar porciones de la escritura y las tenían que traer consigo. Entonces, ¿cómo se llaman las cajitas? Esas son otras cosas.
Que las ¿Qué se llaman así, no? No, las filatelias Ah, bueno, son, perdón. son los hilos que Esperen. cuanto más santo eras, más largo les colgaba. Y decía Cristo, es que alargáis vuestras filatelias y no sé qué. ¿Estás seguro? Sí, mi amor. A ver, ahí vamos, ¿eh? Es- Mm, Sí, es lo que dice Araceli, las filactelias. Ah, sí. Filatelias. Ah, sí, sí son filatelias, amor. Filacterias. Filacterias. pero eso es lo que yo digo, ¿no? ¿O no? Son las cajitas, claro. Sí, eran las cajitas con los rollos. Claro, sí. Miren, estas son. Ahí, bueno, no se ve, ¿verdad? ¿O sí? Así se ve ahí, ¿no? Sí. Esos rollos, esas como bandas con esas, con Ah, esos cuadritos, esa como, Ujú. ¿ya lo vieron? ¿Y qué significado tenía para ellos? Esas filacterías lo que tenían eran porciones de las escrituras y Ujú. Dios en la ley les había dicho que tenían que cargarlas consigo mismo. ¿cuál es? Bueno, Pero el problema con los fariseos tomaron es que ellos agrandaban estas filacterías para que se viera una cajota enorme. y fuera completamente llamativo y la gente viera y dijera, wow, ya ves cuánta escritura están Sí, guardando ahí y que fuera muy evidente, ujú. pues. Sí, sí. Sí, Y luego las barbas que tenían que traer en sus vestiduras, Sí, las tenían que dejar un poquito largas sí. en representación de santidad y lo que ellos hacían era alargar esas barbas, Eran como unos hilos. eran como unos hilos y los alargaban tanto Todavía lo hacen. que arrastraban y entonces Jesús les dice, son unos hipócritas sí, porque las dejan largas para que todo el mundo los voltee y los mire y admire su supuesta santidad. Y lo único que causaba esto en el corazón de los fariseos era un orgullo en ellos, en que ellos eran santos, en que ellos hacían todo esto para el Señor, porque querían agradar a Dios, pero todo lo que ellos querían era que todo el mundo los viera y los tuviera en un estatus de santidad. Y entonces cuando Cristo los ve, les dice, ustedes son unos hipócritas, porque a ustedes lo único que les interesa es lo que se puede ver. Y luego les dice que son como sepulcros blanqueados. Dice, a la verdad, por afuera son buenos, son bonitos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Porque Cristo puede ver el corazón, Dios puede ver lo que hay en tu corazón. Por eso no le interesan las cosas exteriores de ti, lo que tú puedas fingir. Y causaban división porque ellos se veían como superiores a toda la población, no solo a la población judía, sino cuanto más a los gentiles. Un fariseo en la vida iba a tener contacto con un gentil porque ellos eran una esfera de santidad que solo ujú. entre santos se llevaban. Entonces ven cómo la ley causa juicio, causa división y causa Sí, orgullo. Eso es lo que causa estar bajo la ley. Ahora, la ley nunca puede ser satisfecha por ningún hombre. Vamos a leer Santiago y vamos a leer el capítulo 2, versículo 10. Vamos a leer Santiago 2:10. Santiago 2:10, sí. 2:10. Si alguien lo quiere leer. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Ah? Entonces, ningún hombre puede satisfacer la ley por esa razón. Porque si ofendes, aunque sea un solo punto de estos 613 mandamientos, te haces absolutamente Sí, culpable de toda la ley. Entonces ningún hombre puede satisfacer eso. Y estas cosas las tenemos que entender qué es la ley y qué es sujetarse a la ley. Por eso Pablo insiste tanto y reprende tanto a la iglesia primitiva para no estar sujeta a la ley. Ahora, el Espíritu no te va a guiar a estar bajo la ley, te va a guiar a la gracia. Y ese es todo el propósito que está haciendo en el corazón de Pedro para que lo exponga con estos nuevos creyentes. Por estas razones que acabamos de mencionar, era necesario que el Espíritu le mostrara a Pedro que el camino no es por la ley,
no es por seguir normas o rudimentos de hombres. El punto de la ley era dirigir a la humanidad a Cristo, porque en Cristo todo lo que demanda la ley es satisfecha. Tú no puedes, pero Cristo satisface por completo las demandas de la ley. Todo el juicio que Dios demandaba, en Cristo fue saldado. Toda la paga por el pecado, en Cristo fue satisfecho. Toda la división que causaba la ley, ahora en Cristo, por medio de su gracia, lleva a la unidad de los pueblos en un nuevo pueblo, en un nuevo hombre, la iglesia. La ley dividía judíos, gentiles, pero la doctrina de la gracia, por medio de Jesucristo, une a estos dos pueblos en un solo pueblo, que es la iglesia. La ley lleva a la división, y no por la naturaleza de la ley, sino de nuestra propia naturaleza pecaminosa que toma ocasión y fuerza de la ley, que fue lo que leímos en Romanos. Pablo expresa que el problema del hombre no solo es una ley que alimenta el pecado, sino de una naturaleza pecaminosa que habita en cada uno de nosotros. Dice, hallo esto en mí, que no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, ¿verdad? Entonces el problema no solo es la ley, sino es nuestra naturaleza de pecado. Pero la gracia de Dios se manifiesta en Cristo para salvación. Ya vamos rumbo al final y vamos a leer ahí en Efesios unos versículos que son importantes para entender todo esto. Vamos a leer en Efesios 2, que seguramente ya han estudiado varias veces este capítulo, pero siempre es importante tener esto en la memoria, porque esta es la doctrina de la gracia, es la doctrina de Jesucristo. Dice, del 1 al 5, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Eso es todo lo que Pablo expresa en el capítulo 7 de Romanos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, hablando de los gentiles. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, Amén. se manifiesta en Cristo para salvación, y no solo se manifiesta para salvación, sino para buenas obras. Alguien que lea el versículo 10, por favor. 2:10. Ajá. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso hace la gracia, llevarte a buenas obras, pero las cuales Dios preparó de antemano en Cristo, no en ti, no en tus esfuerzos, para ser cercanos a Dios y sus promesas. Alguien que lea del 11 al 13, por favor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso hace la gracia de Cristo para con todos, hacernos cercanos a Dios y a sus promesas. Y no solo eso, sino para hacer la unidad entre los pueblos. Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
Eso hace la doctrina de la gracia, unir. Para abolir y suspender la ley, Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Para darnos entrada al Padre. Alguien que lea el versículo 18. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Para ser templo y morada de Dios. Alguien que lea el versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso es lo que hizo la gracia de Jesucristo. A esto el Espíritu estaba guiando a Pedro para compartir a los nuevos creyentes, para compartir en la iglesia primitiva, porque este era el propósito desde el principio. No sujetarse a la ley, sino sujetarse a la gracia que viene por Jesucristo. Para esto vino Jesucristo, por eso era necesario el Mesías. Por esto Pedro es guiado por el Espíritu para hablar de la gracia de Dios para con los pueblos, sin acepción de personas. Por eso era necesario que hubiera evidencia de que sobre los gentiles venía el Espíritu Santo. Por eso era necesario que Pedro tuviera esta visión y esta revelación, para que los judíos que veían con autoridad a Pedro escucharan y pasaran del juicio y la división a la verdad de la gracia que une. Ese era el propósito. Y la pregunta para terminar es, ¿quién eres para detener la verdad? Vamos a regresar al versículo número 17 de Hechos. Y ya con esto terminamos. Versículo 17 de Hechos 11. Dice, si Dios pues, esto en palabras de Pablo, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Un Pedro que pasó de negarse una y otra vez a las órdenes del Señor, ahora se enfrenta a la multitud de judíos nacidos de nuevo, molestos por sus leyes y tradiciones, pero con valentía Pedro les dice, si Dios les concedió este don y regalo de salvación por Jesucristo, ¿quién soy yo para detener la obra de Dios? ¿Quién soy yo para detener el plan de redención de Dios? Y el versículo siguiente es simplemente glorioso. ¿Alguien lo quiere leer, el versículo 18? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. Solo Dios puede hacer eso, solo la verdad en el corazón de los creyentes, con sus ideas, con sus prejuicios por ser judíos, solo la verdad en el corazón de los creyentes puede derrumbar enemistades, puede derrumbar celos, contiendas, filosofías, argumentos. Solo Dios y su verdad de la gracia, la que es traída por Jesucristo, nos cierran la boca a todos, a nuestras leyes, a nuestros prejuicios, a nuestras filosofías, a nuestras ideas, y solo nos las abre para exaltar el plan maravilloso de redención que Dios tiene para la humanidad. Desde antes de la fundación del mundo, ese es el plan de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para detener esta verdad? No son cerradas nuestras bocas al ver lo que Dios hace. ¿Quién puede estorbar eso? ¿Quiénes somos nosotros para estorbar o cuestionar o debatir o argumentar o enjuiciar contra el plan de redención de Dios para cada hombre creyente? ¿Quiénes somos nosotros?
Vamos a terminar con Hebreos 12 y vamos a leer del versículo 7 al 15. Hebreos 12, Hebreos 12. Hebreos 12 del 7 al 15. Se los voy a leer. Hebreos 12 del 7 al 15. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Qué pasa? Me escuché dos veces ahí. Ah, bueno, voy a silenciar tantito, Trini. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Sigan el camino de la gracia, de la verdad, para que nada las estorbe. Sigan la paz, sigan la santidad y sigan la unidad, porque esa es la gracia de parte de Dios. Eso es lo que Jesucristo vino a traer. Eso es el plan de redención desde antes de la fundación del mundo. No se sujeten a la ley. Y todas estas cosas en las cuales Dios puede disciplinarnos un poco y que nos traen tristeza, causan un fruto apacible, que es su justicia, que es su santidad, que es hacer sendas derechas para nuestros pies, que es llevarnos por la paz, por la santidad, por la unidad, para no dejar de alcanzar la gracia. Ese es el camino del Señor. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer. Ahora Araceli nos va a compartir algo. Les voy a explicar, bueno, cómo todo esto que ha dicho Joshua, cómo lo podemos aplicar en nuestra vida diaria. Porque como ha dicho, hay muchas corrientes, hay muchas ideas, hay muchos cristianos dando su opinión por todas partes, incluso dentro de las mismas iglesias hay pastores que predican diferentes cosas y hay incluso entre los cristianos les puedes preguntar qué se puede hacer, qué no, si esto es bíblico, si no, y todo el mundo tiene una opinión diferente y parece que muy pocos cristianos están de acuerdo en lo mismo. Entonces, ¿cómo tú puedes estar escuchando a alguien y saber si lo que está diciendo es verdadero, es bíblico o es falso? Y eso está en el capítulo de Hechos 11, donde estábamos. Les voy a explicar bien fácil en 5 minutos. La clave está, lo que quiero que se resuma todo es que tu relación privada con Dios, tu privacidad con Dios, detecta lo falso. Dice en el capítulo 11, cuando vienen estas personas de la incircuncisión y le preguntan a Pedro de que por qué has estado con esta gente incircuncisa y has comido con ellos, Pedro les dice,
les empieza a contar y en el versículo 5 les dice, estaba yo en la ciudad de Jope, ¿haciendo qué? Orando. Estaba orando y eso es lo primero que quiero que vean, porque ustedes van a escuchar un montón de cristianos que les van a decir que es que ¿por qué estás haciendo esto? Bueno, hay cosas bien fáciles, ¿no? Como ¿por qué te pones pantalón? La cristiana no debería ponerse pantalón, no se debe maquillar, o que sin esposo no puedes servir, o que la mujer se tiene que quedar callada. Y luego hay cosas más complicadas como es que si estás batallando con la ansiedad, es que estás en pecado. Es que si tienes depresión, no estás confiando en Dios, o es que es tu carne, o es que es esto. Y hay tantas cosas que tú dices, ¿cómo yo voy a saber quién tiene razón y quién no? Y ahí dice que Pedro estaba en la ciudad de Jope orando, y ese es el punto número 1. Pedro he dicho, ¿no? Pedro estaba orando, dice, Pedro tenía una relación con Dios, y Dios trató en privado con Pedro. Mientras él estaba orando, llega Dios y le revela una verdad que quiere que él comparta con los demás. Esto ocurre en privado. Y esto pasa cuando tú eres una persona que tiene una relación con Dios en lo privado. Cuando eres una persona que ora, que está buscando a Dios de corazón, que está leyendo su Biblia, estudiando la palabra, porque quiere conocer más a Dios, tú no necesitas que nadie llegue a decirte lo que Dios ha dicho que tú puedes hacer o no. Dios trata contigo en privado y Dios te dice a ti en privado lo que Dios mismo te enseña. Y Dios te dice a ti en privado como lo que Él quiere que tú sepas sobre Él. Y eso es y ahora la segunda cosa, dice que él estaba orando, Dios le muestra esta cosa, y luego dice que llegan 3 hombres a la casa para que vaya con ellos. Y dice en el versículo 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Se viene una situación donde Pedro tiene que tomar una decisión. ¿Y qué pasa? Que Pedro escucha la voz del Espíritu Santo, que es la que le guía. Y luego a veces nosotros, por estar escuchando a tantos pastores, tanta gente cristiana en un montón de lados, incluso el mundo, hay gente que busca consejo en el mundo. ¿Qué pasa? Tienes tantas voces en tu cabeza diciéndote lo que puedes y lo que no, lo que debes y lo que no, que a ti te cuesta mucho escuchar al Espíritu Santo. Dice Cristo que sus ovejas oyen su voz y le conocen, y ese es el punto al que deberíamos llegar, que tú estés tan acostumbrado a escuchar la voz del Espíritu que la reconozcas en cuanto Él te hable. Y eso es lo mismo que ocurre en los bancos. ¿Cómo le enseñan a la gente que trabaja en los bancos a detectar los billetes falsos? Pues los entrenan con billetes de verdad, no les ponen a comprobar los que son falsos. Entonces tú no necesitas estar escuchando las miles de mentiras para saber cuál es la verdad. Tienes que estar tan en contacto con la verdad que cuando llegue una mentira la reconozcas al momento. Tienes que estar tan en contacto con la voz del Espíritu de Dios que cuando oigas otra voz que no es la suya, tú sabes distinguir de que esta no es la voz de Dios, porque Dios no me diría que hiciera esta o aquella cosa. Y bueno, lo que les estaba diciendo, sí, pero dice aquí, dice, el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, y Pedro le hizo caso, porque de nada te sirve que tú escuches al Espíritu Santo y oigas la voz si no le vas a hacer caso, no sirve de nada, porque si tú no escuchas y obedeces a la voz del Espíritu Santo, llega un punto que el Espíritu Santo deja de hablar porque tú no le estás haciendo caso. Van a llegar momentos en tu vida donde tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? Preguntarle al Espíritu Santo. ¿Qué pasa si tú no reconoces o dices, es que yo no sé reconocer la voz del Espíritu Santo? Pregúntale a Él. Yo recuerdo que yo tenía un problema, va a ser muy tonto, pero yo tenía un problema con que yo no sabía cómo alimentar mi cuerpo. Yo tenía mucho conflicto con eso. Y tenía mi médico y ella me había dado montones de planes y de dietas y de que esto es nutritivo, esto no. Pero llegó un punto que estaba yo en la universidad, fue hace 4 años, y entré al comedor y lo único que pensé fue, mira, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Él sabe cómo alimentarlo y Él sabe cómo vestirlo y Él sabe cómo cuidarlo. Entonces, lo mejor que yo puedo hacer en este momento es decirle, Espíritu Santo, tú guíame para que yo sepa con qué alimentarlo, con qué vestirlo, qué ropa me puedo poner, cómo me debo maquillar, qué puedo comer. Son cosas muy tontas, yo sé, pero es en lo poquito que se empieza. Y tú empiezas a reconocer al Espíritu Santo y si te dejas guiar por Él,
Él te va a guiar en todas tus decisiones. O sea, tú vas a poder reconocer su voz en cualquier otra decisión. Y bueno, les estaba diciendo, si tú ignoras al Espíritu Santo cada vez que te habla, pues menos te va a hablar. Es lo mismo que pasa con las personas. Si no les contestas los mensajes, te dejan de hablar. De nuevo, les repito, este tiempo de privacidad con Dios, el tiempo que pasas orando en comunión con Dios, buscándolo, leyendo la palabra, ese tiempo de privacidad con Dios es lo que te va a ayudar a detectar lo falso. En fin, ya está. Y algo interesante ahí de notar, en el versículo 16, dice Pedro, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles, incluido Pedro, estaban con el Señor Jesucristo, Jesucristo les dijo, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga, Sí. porque cuando Él venga, les recordará todas estas cosas y les guiará a la verdad. Pero si no conoces la verdad, ¿cómo vas a ser guiado a ella? Y ese es precisamente el punto de por qué estudiamos las Escrituras cronológicamente, visto a través del plan de redención de parte de Dios, visto a través de este plan de gracia de Jesucristo, a través de su obra en la cruz, porque esa es la verdad, porque ese es el fundamento de la iglesia, ese es el fundamento de los creyentes. A esa verdad es a la que el Espíritu nos guía. Esas son las cosas que el Espíritu constantemente nos va a estar trayendo a la mente y nos va a dar discernimiento. Y como vimos la semana pasada, aunque Pedro del todo no estaba entendiendo, Pedro simplemente dio un paso de fe, confió en lo que el Espíritu le estaba diciendo. Entonces, la obediencia de Pedro no fue una obediencia producto de su esfuerzo, sino producto de su fe, ¿verdad? Que estaba dependiendo del Espíritu Santo que lo estaba guiando. Y nosotros como creyentes hemos de caminar Igual. de la misma forma que recibimos al Señor, por fe y por gracia. Y evidentemente eso traerá frutos y andaremos en estas buenas obras que Él ya preparó de antemano, las que vimos en Efesios. La siguiente semana vamos a continuar con el versículo 19 al versículo 30, que es la iglesia en Antioquía. Quería primero dejar bien clara la diferencia entre la ley y entre la gracia. La ley de Joshua y la gracia. ¿Mande? La ley y la gracia. Ajá, la diferencia entre la ley y la gracia. La diferencia entre sujetarse a la ley y vivir bajo la ley, y la diferencia entre sujetarse a la verdad y a la gracia. Sí. A esta verdad y a estas buenas obras que Dios preparó de antemano. Ese es el punto de todo esto. Saber cuáles son las consecuencias de obedecer la ley y sujetarnos a ellas, y todas las consecuencias que en ella ya vimos, y todo lo que tenemos y a todo lo que está a nuestro alcance como creyentes cuando nos sujetamos a la verdad de la gracia. Todo lo que está en Efesios ya nos ha sido dado por la obra terminada de Jesucristo. Ese es el punto. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran decir? Yo quisiera Sí, no adelante. estoy ahí, ya estoy titubeando. Se corta un poquito. La Biblia no es un manual de vida, según yo, sino la Biblia es el plan perfecto que hizo Dios desde un principio hasta el final, que todavía no llega. Exacto. Así es, sí. Digo, ¿no? De la Biblia. Exacto. Es la historia, principio a fin, de lo que Dios ha hecho. Exacto. Así es. Y de darles cuenta de que no podemos, de que necesitamos
Y tan es así que Dios en su misericordia, por eso se daba el holocausto, los sacrificios, pero por eso nos mandó a Jesús a morir. Por eso nosotros ya todos nuestros pecados hechos y por hacer, Él ya los ha limpiado y nos ve perfectos, ¿no? Así es, Exacto, así es. Es que me confundí un poquito con la conclusión. Bueno, no sé a partir desde qué minutos se conectó, no vi a qué hora entró, pero igual voy a estar mandando este archivo que les estuve compartiendo y de igual forma va a estar este video disponible en YouTube, este, para ver precisamente eso, pues hablamos del propósito, del por qué Dios introdujo la ley y cómo era el ayo para llevarnos a Jesucristo y que se cumpliera precisamente ese plan de redención eh, que estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Sí, sí. Igual ahí lo comparto ahí con ustedes. Igual si algo no quedó muy claro, me pueden mandar mensajito, ¿no? O a mi mamá y lo podemos aclarar la siguiente semana sin problema. Pero sí, muchas gracias. Gracias a ti, estoy subiendo el cerro y se me va a cortar, como se dieron Sí, cuenta, estoy manejando, pero sí, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Voy a detener la grabación.